Hey, estamos en el programa Espada Viva. Vamos a hablar con un joven que se llama Jesús David. Queremos saber todo relacionado con Jesús David. Él es un venezolano que llegó a Estados Unidos y ahora nos va a comentar y nos va a contar cómo ha sido su vida aquí en Estados Unidos. Y además de eso él tiene algo que contarnos ahí, qué ha sucedido en su vida. Y como es un joven de 20, ¿cuántos años tienes, David? 18. 18 apenas. 18, Y yo pensé que tenía 20, 22, me dijo usted. 22 decía yo que teníamos. Estaba hablando con mi esposa. Yo creo que tiene 22 años. 22 años tiene tu hermano, ¿no? Sí, mi hermano, sí. Ok, Jesús David. Y cuéntame un poco. ¿Cuándo tú conoces al Señor Jesucristo? ¿Desde cuándo entregaste tu vida al Señor? ¿Desde cuándo soy serio? Yo diría que desde la edad de 13 años, diría yo, por ahí 12, 13, 14, no sé. Ahí fue cuando yo le di mi vida al Señor y desde ahí, pues, he estado metido con Él desde hasta ahorita, pues. ¿Y eso fue en Venezuela o aquí? Fue aquí en los Estados Unidos. Oh, recién llegaron y luego... Pero ya tu papá allá en Venezuela, me imagino que había frecuentado alguna iglesia o ya conocía de la palabra del Sí, Señor. íbamos a la iglesia. Lo que pasa es que como niño, o sea, yo decir de que era cristiano siendo niño, o sea, sí, pero Ya. no entendía las cosas, no creía, Ok. o sea. Tu papá te llevaba de seguro con toda la familia, me imagino, iban a la iglesia allá y participabas en la iglesia con los jóvenes allá, con los muchachos. Sí, siempre estuvimos involucrados, siempre éramos de esos de los hijos de los servidores Ah, ok. mis padres tenían una casa escuela, entonces siempre estuvimos como que en la mira de la iglesia, o sea, siempre éramos importantes, o Oh, sea, ¿sí? siempre estábamos involucrados, Ya. pues sí. So, necesita en el ministerio, pero no era seguidor serio. Exacto. Ya, pero Sí. ¿en qué año llegan a Estados Unidos? Llegamos en el año, si no me equivoco, 2016. ¿Y qué tal fue la adaptación de Venezuela aquí a este país? ¿Fue difícil? ¿Fue complicada? ¿Cómo fue tu escuela? ¿Cómo fue adaptarte a nuevas amistades y nuevos Sí. compañeros? ¿Cómo te trataron el idioma y todo eso? Yo creo que fue difícil, más que todo, yo diría, en el ámbito mental, o sea, porque no es solamente que hablan otro idioma, sino que la gente ya de por sí es diferente, o sea, la gente aquí de los Diferente. Estados Unidos no es como la gente de Venezuela, entonces ya eso como que afecta a uno, o sea, Ya, te viste encontrar con diferentes culturas, diferentes lenguas, porque allá en Venezuela, pues todos son Todo en venezolanos. español, sí. todos hablan español. Y así. aquí pues te vas a encontrar de Asia, de Europa, de Centroamérica, de Sudamérica, en una misma escuela. Sí. Entonces uno costó entrar porque, o sea, hay tanta variedad, tantas cosas de que, por ejemplo, nosotros allá en Venezuela somos como que muy... Nosotros hacemos demasiados chistes, muchas bromas, ok. y aquí es algo que hay que tener Diferente. cuidado con eso. Entonces, es como que uno dice, Berta, ¿hablo o no hablo? ¿Digo esto o no Ya. digo esto? Entonces, como que uno... Es difícil. Ya, pero, a ver, tú ya conocías al Señor cuando vienes aquí a la escuela. Sí, había escuchado de él, pero en esos momentos, o sea, desde que llegamos aquí, fueron los momentos en los que yo más apartado estaba. Ah, ok, ahora entiendo. Bueno, entonces eso significa que no tuviste mucha dificultad porque de repente no te acosaron o no te señalaban porque eras cristiano o diferente. No. Más o menos como que te adaptaste a ellos, algo así. Sí, sí, por eso digo que en lo de afuera no se vio que era muy difícil, porque yo de una manera me adapté. Esa cosa de la cosa y eso, yo terminé siendo el que hacía el bullying. acoso y la El cosa bullying. esa. Que eso es cuando me toque tocar a mi historia, pero o sea, sí, o sea... Bueno, también es uno creció con la mentalidad de que el bullying no existe. O sea, a mí me hacen burla y yo te hago burla para atrás. Entonces, de decir que yo sentí bullying así... No lo viviste como en carne No. propia, porque más bien tú eras el que Sí, lo porque promovías, pues. a mí me hacían burla y yo me burlaba más. O era yo el que me burlaba de... Ya, ok. ¿Y eso te causó problemas con compañeros o con maestros? Sí, Sí, sí. ¿Fuiste a la dirección muchas veces? ¿Te llamaron? ¿A tu papá Todos los qué? días. demasiado. Es que yo era Ya, fatal. Tremendo. Sí. Ok, y a ver, cuéntame un poco, ¿y qué tal la cuestión esa? ¿Cómo manejan los muchachos el tema de la virginidad ahí? ¿Que hay acoso por eso? Porque me he dado cuenta que los jóvenes en las escuelas de middle y high school
se acosan unos con otros porque si se dan cuenta de alguien que no ha tenido relaciones, buscan la manera de que haya ese contacto físico. ¿Tú lo viviste eso? Sí, o sea, como te digo, yo no fui la víctima, yo era el acosador, por así decirlo. En middle school, claro, porque yo le di mi vida al Señor en octavo. Okay. Más que todo porque, o sea, fue un punto en mi vida de que básicamente el Señor me decía, o corres a mí o te vas para abajo. O sea, ya yo estaba abajo, o sea, ustedes van, mientras que les cuente, van a ver a qué punto yo tuve que esperar que mi vida llegara para decir, ok, Dios, voy a creer en ti, te voy a seguir. Pero lo que fueron los 2 años de middle school, yo era el que abusaba y tocaba a las mujeres, yo era eso. Entonces, de decirte qué pasa, claro. Eso es una realidad que está tristemente... Pasa en las escuelas, eso es común. Sí, pero no solo en high school, sino en middle school. Y yo creo que estamos en un punto de que ya hasta en elementary se empiezan a ver esas cosas. Yo tengo un primito que está ahorita y cuenta cosas que uno decía, o sea, cuenta unas cosas que uno dice, wow, vamos de mal en peor. O sea, ya no hay niños inocentes en la escuela, literal. No, casi que la conciencia ya está... entrando a menor edad en las escuelas. Sí, qué terrible. Sí, yo decía, Bertale, uno piensa, o sea, ahora yo veo a un niño y a veces hacen unas cosas que yo digo, Berta, o sea... No se hacía. Y no sé, o sea, yo no puedo decir, es que es un niño, es muy inocente, porque un niño es un niño hasta que no lo es. O sea, es inocente hasta que le muestran algo, hasta lo que malo, la malicia. Le hacen algo y vivimos en un tiempo en que... Eso no para, o sea, la maldad hacia los niños, las cosas que les pasan a los niños, las cosas que ellos ven, o sea, les ha afectado la mente y ellos como personas de tal manera de que desde una temprana edad estamos viendo cómo el pecado se apodera de sus vidas y todas esas cosas. Entonces, todo eso, o sea, la escuela es un... Es un caos. Sí, ahora, pero ¿tuviste compañeros que eran temerosos de Dios ahí? ¿Tus compañeros, había alguno temeroso de Dios ahí? ¿Había alguno que daba testimonio o ninguno? No, ninguno. Nadie daba testimonio. Una amiga, pero de decir que eso de que anunciaba ser cristiana, no. No. Que uno sabía que era cristiana, sí, pero... Es muy duro, ¿no? Querer dar testimonio ahí. Es difícil. De repente son hijos de cristianos, pero no se atreven a revelar de qué lado están. Claro, es que la presión, o sea... Es terrible. Como joven, la presión es real. Entonces es algo que, aunque uno no diga malas palabras o no haga ciertas cosas, cuesta de uno decir, yo soy cristiano. O sea, mucha gente te dice... O sea, no sabe que eres cristiano. Sabe que no bebes, que no haces esto. Pero de decir, es que él es cristiano... No, porque no muchas veces lo hacemos claro, no muchas veces lo decimos... Pero... ¿Tu papá qué te decía cuando lo llamaban a la oficina? A la escuela. A la dirección de la escuela. ¿Qué tu papá te decía? ¿Cómo te confrontaba? ¿Cómo te...? Es que en eso... Ya era cristiano, él ya iba a la iglesia. Sí, él siempre... Desde que yo nací, siempre fue cristiano. Mis padres aceptaron a Cristo unos años después de haber nacido mi hermano. Entonces, mi hermano es el que sí conoció a mis padres antes de conocer a Cristo. Pero, bueno... Es que mi relación con mi papá y con mis padres en ese tiempo más que todo no era la mejor. Entonces, de decir que me hablaba hermoso y me decía, ok, hijo, pero... ¿Qué pasó? Háblame para entenderte. Sí. No, él quería explicaciones, una razón. A mí me tocaban gritos, discusiones, pelas, me daban. Que uno... O sea, yo mirando para atrás, yo no digo, Berta, mi papá era malo, ¿qué tal? Porque yo decía, yo no era un santo. O sea, nomás quería corregirte. Sí, yo mirando atrás, yo digo, o sea, si me dio es porque me lo merecía. Pero sí, cómo reaccionaba, no era con amor, por así decirlo, no era con amor. Era con rigor, porque estaba desesperado, no podía corregirte. Sí, es que... Se te había revelado una rebeldía, tú mostrabas una rebeldía típica de los teenagers, de los jovencitos, ¿no? Sí, yo fui rebelde. Completamente, en todos los sentidos, con cualquier persona, rebelde. Pero ya sabías que Jesucristo... Sí, o sea, yo iba a la iglesia. O sea, mis papás iban a la iglesia y yo iba con ellos. Pero estaba completamente fuera de las cosas. No querías ir por tu propia cuenta, que te forzaban. Sí, yo diría que sí. O sea, es como que vamos a la iglesia y uno... Sí. O sea, no tengo opción. Sí. Voy porque no tengo opción. No puedo decir que no. Porque no se enoja mi papá, mejor voy. Sí. Y como uno creció así, uno dice, o sea, vamos para la iglesia. Normal, o sea... Es cualquier cosa. Claro. Ahora, ¿y
ahora tienes 18 años. ¿En qué tiempo ya comienzas tú a sentir de verdad el deseo de... Pero de que nos buscar cuentes Dios? la historia Ahorita, entonces. ahorita vamos a ir, sí. Bueno, es que como les digo, no fue que yo dije, no fue como que el Señor despertó algo en mí en el sentido de que simplemente me levanté un día y dije, quiero conocer a Dios. No, sino que me metí en tantos problemas, me di tan duro que, o sea, yo decía, o sea, llegó el momento en que no había otra opción. Ok. No, literalmente no había otra opción, entonces fue cuando, porque también fue que me quitaron todo, me quitaron el teléfono, me quitaron esto y lo otro, Como entonces castigo, medida de presión. uno dice, y todavía seguía yendo a la iglesia, entonces uno decía, ok, no me queda de otra. Y en un momento en que decidí pasar adelante y arrodillarme, paca, ahí. Pero no fue porque yo dije, voy a ir a la iglesia porque le quiero dar mi vida a Dios. No, No, que me tocó. te tocó. Ok, ya te sentiste diferente desde ese tiempo. Sí, todo cambió, hasta mi vocabulario. Algo que me impacta sobre mi vida más que todo es la manera en que mi vocabulario cambió y yo no puedo decir desde tal fecha yo dejé de decir malas palabras, porque no sé. No sabes cuándo fue exactamente el momento. No sé exactamente cuándo fue que pasó. Es más, si yo me pongo a pensar, no es que fue de un día, no es que fue un proceso de 7 días o algo así, sino que de un día para otro, Ya Sí. dejaste. listo. Sí, las malas palabras, ese vocabulario que yo tenía, se fue. Ahora, pero cuando te pasa eso, ¿todavía estás en la escuela o ya has salido de la escuela? Cuando pasa eso, cuando yo le doy mi vida a Dios, estaba en 8º grado. Estabas todavía de octavo grado. Era el segundo semestre de 8º grado. Ok, muy bien. ¿Ya estabas practicando la música, tocando instrumentos y eso o no? No. ¿Todavía no? No. Ok, luego después de eso, ¿qué sucede? Después de que tú ya sientes la presencia de Dios y tú sientes que hay un cambio en tu vida, un deseo de buscar, de saber más de Dios, te interesas por la música, ¿qué sucede después de eso? Nada, o sea, yo cuando primeramente me salvé, yo le di duro a la Biblia, yo le di duro a mi relación con Dios, yo me metí de una manera y yo puedo decir que en esos primeros años fue donde aprendí la mayoría de lo que sé ahorita fue en ese tiempo. Ok, bien, muy bien. Ahora, hay un momento en tu vida difícil. Cuéntanos de eso. Bueno, varios, pero A ver, uno de cuéntanos los- unos 3 aunque sea. Uno, yo unos diría 4. que fue, bueno, yo a la edad de 8, 9, 10 años ahí, yo me intenté suicidar estando en Venezuela. ¿O fue allá en Entonces, tu país? Sí, fue en Venezuela. Ya. ¿Qué provocó eso? Es que eso ya es, o sea, Te dije que no te guardaras no, nada. yo sé, no me voy a guardar nada. Es que también un poquito, o sea, Yo sé Está que pensando. debe para ser duro. mantenerlo en orden, sí. Ya, yo sé que debe ser duro. Es que yo siempre fui un problemático, siempre fui esa oveja negra, ese que se metía en problemas. Ya, Entonces, de por sí, mi relación con mis padres, con mi familia, no era la mejor. fue dura. Yo fui un niño que yo fui soy el del medio y como dicen por ahí, Berta, el del medio, ese es el que no es nada, él es el olvidado, él es el que está ahí. Entonces, uno se sintió así de Te niño. sentías como menospreciado. Sí, o sea, sí, fue una manera, porque mi papá, como yo me metí en problemas, y mi papá creció de una manera violenta, Diferente. Ok. eso, él lo hizo conmigo, o sea, él me pegó tantas veces a mí. No te preocupes que él nos ha contado. Sí, yo sé que él lo ha dicho. Sí, él nos ha contado. Él- Y se lamenta, ¿ok? Sí, no, él, yo sé, él se yo- entristece de Sí. eso ahora. A él no le agrada nada recordarse eso, dice que eso fue muy duro. Sí, yo sé, Ya. yo lo miro, o sea, por eso es que yo ahora maduro y logro entender de que no me puedo molestar con él. O sea, yo no me molesto por haberme pegado, porque sé que me lo gané, o sea, me lo ganaba, pero así como él decía que él llegó a decir que me abusaba, porque llegó el punto de que no me pegaba ya por corrección, sino por ira. Por ira. Me pegaba durísimo, me Sí. pegaba para sacar la ira que él tenía. Te lastimaba, mejor dicho. Ajá, entonces yo logré, o sea, todo eso pasó y mientras que yo era niño, yo tomé eso como que no me quieren. Sí. Yo tomé eso como Sí. que no sirvo. El sentimiento que tú, o sea, que se te desarrolló fue ese. Claro, yo ahora lo veo como que, Berta, mi papá creció peor que yo. A mi papá le pegaban peor que yo Sí. y es como que mi papá no sabía nada mejor. Ya, sí. Entonces eso me ha hecho perdonarlo, entenderlo y todas esas cosas, pero siendo niño, ahí en ese tiempo, no.
O sea, yo no lograba entender. No tenías la capacidad o sea, tú no sabías definir qué era lo que estaba pasando. Claro, yo lo primero que asocié es que el odio. No, El me odio, el odian, rencor. no No les te caigo ama. bien, esas cosas. Ya, sí. También algo de lo que no se menciona mucho, y yo nunca lo he mencionado, es que mi mamá también me llegaba... Las palabras de mi mamá me hirieron de una manera tan increíble que yo digo, Berta, ¿cuál me hirió más? ¿Si lo físico de mi papá o lo O lo verbal de mi emocional. mamá? Yo no sé, yo diría, yo llegaría a decir que lo verbal de mi mamá. Porque eso me impactó, no era que me dejaba la marca aquí en el cuerpo, sino que Palabras. aquí en mi corazón, Palabras. en mi En la mente, mente, sí. Yeah. una cosa Duro. que me afectó. O sea, yo creo que eso también fue una gran parte que influyó todos esos pensamientos de no sirvo, nadie me quiere, ¿para qué Ya. vivir? Porque Sí, sí. a mi hermano siempre fue el que se portaba bien, nunca a él, Era tratado diferente. sí, nunca, o sea, son contadas, o sea, yo creo que se pueden hasta contar con dos manos, una mano las veces que le pegaron. Ok. Era A el mi herma- favorito. Así sentía Sí, que era el favorito. Claro, sí. Era como el orgullo de la familia, porque Yeah. también estaba mi hermana pequeña. Ella, así se La podría decir niña, que ella, Ella sí. sí. la princesa también. O sea, en ese entonces nunca le pegaron a ella, porque, Ok. bueno, una que tal vez, me imagino yo, diría yo, pero más que todo era yo. Entonces yo al ver eso, hey, a mis hermanos nunca le pegan. Y a mí me pegan todo el tiempo. Eso creó algo en mí que creó una ira, Un rencor contenido. Un rencor que de una u otra manera yo resolvía eso, yo resolvía mi dolor transformándolo en ira. Por eso es que yo me volví Rebelde. tan rebelde, tanto de que tú me mirabas Desobediente. feo y yo te podía dar un golpe. ¿En tu mente venían pensamientos como de insultar a tu papá o a tu mamá? O sea, yo no sé, no recuerdo... Como decir, ¿por qué no se mueren? Porque muchos jóvenes llegan incluso a pensar eso. Yo le llegué a decir cosas así, o sea, no como yo maldecía a mi abuela, Ok. a mi abuela, ella me hizo enojar una vez y yo le dije, te maldigo en su casa. Y Oh, lo wow. dije. Ah, ok. Yo no estoy orgulloso de nada de eso, No, pero no, o sea, por hablar, por claro, supuesto. No, pero obvio. Es obvio, ¿no? lo dije, o sea, Sí, yo era sí, ese, yo le levantaba el puño a mis tías, yo le decía así, como si le fuera a pegar. Ya cuando yo estoy aquí en los Estados Unidos, mi relación con mis papás se vuelve tan mal. ¿Todavía aquí continuó? Sí. ¿En la escuela? Sí, claro, nada, o sea... ¿Pasabas en la administración, oficina, en la sí. oficina de la escuela seguido? O sea, sí, todo empeoró, todo empeoró. Ok. Y llegó un momento en que yo hasta le dije a mi papá, una vez le dije, te salvas que eres mi papá, porque si no te hubiera dado un golpe. Así le levanté la mano y le dije, you're lucky you're my father, because otherwise I would have hit you right now. So, era ese tipo de relación, era ese odio. Y es que yo estaba destruido completamente. Entonces, todos esos sentimientos me llevaron a quererme suicidar. Y yo recuerdo una vez, o sea, 2 veces sucedió de la misma manera. Yo estando en el cuarto, triste, llorando, de repente fui a la cocina y agarré un cuchillo. Y era ese típico idea de que me corto aquí y ya. Pero no aquí en Estados Unidos, sino allá Sí, en Venezuela. Sí, las 2 Venezuela. veces fueron en Venezuela. O sea, estaba más pequeño, estaba bien pequeño en ese Sí, tiempo. estaba de niño. 8 años. menos de 10 años. Estabas de edad. niño. Entonces, pero yo recuerdo que estando yo ahí, un pensamiento, o sea, yo no sé, no creo que fue una voz, o sea, no te puedo explicar que fue una voz, no. Una intención. Pensamiento de que no lo haga. Y de repente, al yo escuchar o tener ese pensamiento, yo solté el cuchillo y me fui corriendo para el cuarto. Las 2 veces que intenté hacerlo, las 2 veces sucedió lo mismo. Ahora yo entiendo que era Dios, pero en ese entonces, no. Pero, o sea, intenté quitarme la vida 2 veces, eso sucede, pero las situaciones en mi vida continúan. Los problemas continuaron, las peleas, la rebeldía, el dolor. Y aquí en los Estados Unidos era cuando ya empecé a crecer. A lo que empecé a crecer, me empecé a levantar más contra mis padres, una locura. Y algo que yo veo en mi vida, yo digo, yo no era solamente un niño. O sea, yo creo que desde una temprana edad el diablo, o sea, tomó control de mi vida de una manera, porque yo era hasta de esos de que yo a veces, cuando me molestaba, llegaba a un punto que yo tenía una fuerza que yo digo, Bertale, ¿cómo es que yo tenía tanta fuerza para hacer esto y lo otro? Y recuerdo que cuando mi hermano y yo nos peleábamos, llegaba un punto de que me enojaba tanto que me separaba.
de él y me volteaba y miraba a la pared y gritaba, ¡ah! Y a lo que me volteaba, te corría directamente a donde estaba mi hermano y le iba, o sea, le pegaba. O sea, es como que... Se golpeaban. Wow. Sí, mi hermano era mayor que... O sea, él me lleva 4 años. es mayor. Y yo ahí, yo hasta lograba ponerme encima de él y hacerle así. O sea, yo nunca le llegué a pegar en la cara. Él sí a mí, que también yo creo que eso me afectó. De que, verdale, mi hermano también, o sea, También te pegaba a me ti. pega en la cara. Yo nunca tuve el valor de De darle en la pegarle en la cara, pero sí lo llegaba a tener... Como sometido. En esa posición. Yeah. Que yo digo, ¿cómo es que yo... Ujú. Sí, porque está más grande que ti. Sí, ¿no? me llevaba 4 años y era esa cosa que yo hacía, y me volvía, o sea, es como que él me veía enojo. Te voltear. transformabas. Sí, literal, Literal. y es como que él me veía y él sabía que le iba a pegar. Sí. Que Lo mismo, o sea, llegó también un punto con mi mamá, porque entre más crecí, más peor se puso la cosa y me empecé a meter en peleas con mi papá y mi mamá. Cosas más físicas, no solamente verbales. Ujú. Con mi papá esa vez que le dije eso era porque otras cosas, también cuando me quería quitar el teléfono, yo no se lo di. Y él vino y me agarró el teléfono, yo lo tenía y ese teléfono se iba a doblar, se iba a partir. Porque ni él ni yo lo estábamos dejando. Y es que yo era ese tipo de persona. También con mi mamá hubo una vez que era mi cumpleaños. Y estas son cosas que poco a poco me afectaron de cierta manera. Era mi cumpleaños, pero en ese cumpleaños, y creo que era el primer cumpleaños aquí, mío aquí, pero teníamos visitas porque era cuando estaba el huracán allá en Florida, o algo así era, y teníamos amigos que vivían allá que vinieron a quedarse en la casa. Mm. Entonces, ese día de mi cumpleaños, no hicimos nada de lo que yo quería. O sea, las visitas salieron a conocer y nosotros fuimos con ellos. Ujú. Pero esa mañana yo me levanto, me cepillo, me limpio los ojos, ¿verdad? Y mi mamá me mira, me dice, lávate los ojos, o sea, como si no lo hubiera hecho. Y yo en mi rebeldía, sabiendo que yo lo hice, que yo lo había hecho, yo no le dije, no mami, es que ya lo hice. No, yo le dije, no. Y mi mamá... por molestarla. O sea, por enojarla. Sí, o sea, por esa... Por llevarle la contraria. Sí, o sea, sí lo había hecho, pero Ya. no le dije, mami, Sí. no lo voy a hacer porque ya lo hice. No, Ya, sino ya. que directamente era como que, Tu no. respuesta fue Un no. desafío. Sí, un Eso, desafío. un desafío. Correcto, un Entonces, eso, ella me decía, yo, no. Llegó el punto de que ella, recuerdo que estábamos en la alfombra, era un piso de alfombra, era un apartamento, y yo estaba abajo de ella. Y de O repente... sea, que se fueron a la lucha. Sí, ella me agarró las manos y estaba... Y de repente yo recuerdo que yo le di la vuelta. Yeah. Pero en ese entonces yo le doy la vuelta y le digo, ma, ya. O sea, yo no le quería... Sí, Sí, sí. yo no quería seguir. Sí, pero, o sea, son cosas de que yo digo, o sea, la rebeldía, este enojo, esta fuerza que a mí me entraba. Yo decía, no, yo veo algo así en alguien y yo digo, eso no es normal. O sea, ¿Pero qué yo- mirabas tú? ¿Qué programas mirabas? ¿Jugabas juegos de...? Yo jugué juegos, ¿De ahí venía tu violencia, de los juegos? No, yo no diría Pues esos de juegos son muy eso. adictivos Sí, y son muy posesivos. sí, yo... Son demoníacos, literal. Sí, yo llegué a jugar videojuegos y yo era viciado, yo Estaba entregado jugaba, a yo me eso. molestaba, Ya, yo era ok. de eso, o sea, de esos que ven en los videos de los Ya, niños que se ajá, molestan. ajá. Así era yo. Claro, no tan, o sea, pero sí, o sea, no al extremo de que le tiraba el control, pero de que me molestaba, de que no comía, era jugar, le faltaba el respeto a mi Un mamá. vicio. Es un vicio, eso. Sí, es que eso es adictivo. De hecho, esos videos está confirmado que son demoníacos. Sí. Y muchos jóvenes, cuando caen en esa adicción, incluso les pasan cosas en la noche. Porque yo conozco el testimonio de un muchacho, que yo le conté a Mercy, mi hija, que ella lo Uno de conoce, los ese videos. muchacho, sí, que pasaba, eran las 12, 1, 2, 3 de la mañana y casi no dormía por estar en el video. Y ya con mujer y con hijos. Y el siguiente día iba al trabajo desvelado y andaba el siguiente día, volvía a hacer lo mismo en la noche, no descansaba suficiente. Y un día y empezó a ir a la iglesia, se dio cuenta que tenía que dejar eso y agarró el CD del video ese. Porque entonces eran CDs. En ese tiempo era en CD, hace Sí. algunos, ¿qué será? Algunos Unos 10 años. 10 años por Sí, ahí. por 12, ahí. 10, 12 años. Él me contó eso. Empezó a ir a la iglesia, se dio cuenta, quiso romper el CD y le daba con un martillo el CD para romperlo, para no volver a jugar nunca y no podía, no se rompía y le daba con el martillo fuerte en el piso
en el piso concreto, y no se rompía el CD, rebotaba el martillo. Y una de esas ya no hallaba, pues le empezó a dar temor y dijo, en el nombre de Jesús, ¡ping! ¡Pring! 1000 pedazos el CD. Ese muchacho que Mercy lo conoce, él me contó su historia. Y pasa que los muchachos tienen esa adicción de jugar a los videos, no saben lo que se están metiendo y sus papás no les controlan eso y luego se sienten el personaje dentro de lo que es el video, se sienten, porque eso es lo que sucede, ¿o no? Sí, ustedes se sienten el personaje. Sí, y es tanto, o sea, por ejemplo, yo lo que jugaba y lo que está muy de moda son los juegos de disparo. Por la adrenalina, por todo eso que te hace sentir. Entonces, eso... Ahora fíjate con los juegos de disparo que tú dices, ¿ahí aparece una persona o aparece solo el arma? Los dos. Los arma. Depende del juego. Depende del juego. Imagínate los que parece solo el arma. Alguien dijo y bien acertado. El arma, dice, el que está jugando el video es el asesino. El arma está en el video. Claro. Por eso es que muchos muchachos, dice, en las matanzas que han habido, se han dado cuenta que antes de ir a hacer la matanza estuvieron jugando esos videos donde ellos son el personaje que agarran el arma y andan matando gente. Se sienten así. Sí. A ti pasó más o menos igual. Tú tenías una rebeldía. Gracias a Dios no llegaste a eso porque tus papás conocían de Jesucristo. Porque nunca tuve una pistola cerca. No tuviste una pistola cerca. De repente que sí, gracias a Dios, ¿no? Hay cosas que yo digo, menos mal que estas oportunidades se me presentaron después de conocer a Dios. Porque yo digo, me lo hubieran dado antes y no sé. Y yo no te puedo decir, no, es que no hubiera agarrado la pistola. O, hey, no hubiera fumado. O no hubiera... Entonces yo a veces digo cosas, o sea, yo digo, Dios me libró, o sea, de no ponerme esta cosa enfrente porque yo era una persona tan horrible que yo no te puedo asegurar, no lo hubiera hecho. En la escuela donde tú tuviste, ¿te invitaron a algo marihuana? ¿Probaste? Nunca probé porque la oportunidad se me dio después de que acepté eso. Te lo dieron después, entonces. Sí, y ahí yo dije que, o sea, yo logré, gracias a Dios, yo logré decir que no. Ok, ¿y te ha pasado algo que nadie sepa? ¿Que solo tú sabes, te lo tienes guardado? A memoria. ¿Cuánto tiempo tienes de haber entregado tu vida realmente en serio al Señor Jesucristo? Tú dijiste, ¿cuánto tiempo hace que dijiste, ya no, aquí toqué fondo, voy a buscar del Señor porque mi vida se puede terminar? Bueno, ¿Hace cuánto tiempo? ¿2 años? ¿3 años? Hace 4 o 5 años. Sí. 4 o 5 años. Sí, yo diría que, son cosas que solamente mi mamá y eso saben porque se enteraron por la escuela. Cuando sucedió, pero era de que, o sea, yo llegué al punto de que, y eso es algo, aunque yo nunca perdí la virginidad, la perversidad que yo cargaba y la persona tan perversa que yo era, o sea, eso era algo increíble. Entonces, estando en middle school, yo lo que hacía, yo empecé, y esto yo también lo hacía como que para poder entrar en el grupo de los populares, porque yo me la mantuve con los populares. Para ser aceptado. Sí, yo me la mantuve con ellos, porque, uno no es feo. Y uno siempre fue popular. Bien humilde. O sea, no, sino que siempre estuve con los populares. Sí. Entonces, al llegar aquí, sucedió lo mismo. Pero, o sea, no era de... O sea, yo empecé a hacer cosas para hacerlos reír a ellos. Entonces era de que... Y llegó hasta el punto de que ellos me decían, hey, haz esto. Y yo lo hacía. Porque ellos sabían que yo era ese tipo de personas que no le importaba. O sea, que yo podía hacer esto y lo otro. Todo era un reto. Algo así. Entonces yo empecé abrazando a las chicas. Yo las llegaba por atrás y las abrazaba o hacía así. Pero no era como que le ponía el brazo así, sino que era con un wrist, con una codicia. Sí, como coqueta. O sea, como si estuviéramos de novios o algo así. Es como... Y empezó así, abrazándolas y a ellas no les gustaba. O sea, y caminaba con ellas y me le quedaba. Después de ahí, eso se formó a yo tocarle el trasero o las nalgas. Y ahí fue que empezó el problema, porque yo no es que se la hacía a una en específico, sino que a muchas. O sea, y era que tal punto de que mis amigos me decían, hey, hazlo a ella. Y yo se lo hacía. A cualquiera, a la que pasaba. Sí, o sea, llegó a ese punto, entonces... Yo se lo hice a varias, una solamente, y eso es una locura que yo creo, Bertale, que solamente una se haya... ¿Te rechazó? ¿Resistido? Sí, se dio la vuelta y me cacheteó. Claro. Una nada más. Sí, una, que todos yo digo, todos estaban de acuerdo. Todas se reían, pero se reían no porque les gustaba, sino porque se sentían incómodas.
Y eso me di cuenta por después lo que pasó. Que yo se lo hice a una y esa persona se lo dijo al director. Y yo no es que se lo hice una vez, sino que se lo hice varias veces. Y ella se sintió de una manera y ellos decían, no, es que la hace sentir mal, la hace sentir insegura, la hace sentir así, asado. Y Acosadas. así, sí, por eso es que yo digo que yo era el que abusaba, porque eso es lo que es, o sea, no es que, le toqué a Iggy, no, la toqué sin su permiso, la abusé. Entonces llegó ese punto, pero antes de eso yo quiero contar algo que pasó, que esto creo que mi mamá no lo sabe, nadie lo sabe. Ahí, ¿Estás listos? Es que una vez estábamos en el bus, íbamos a un field trip, íbamos a conocer algo. En un viaje de la escuela. Un viaje de la Un escuela, viaje sí. de la escuela, sí. Y había una que ella y yo, o sea, nos llevamos, o sea, yo la tocaba y ella me tocaba a mí. Sí, y en ese bus, yo recuerdo que ella se me monta en las piernas. Y llega al punto, ya todos de esa clase, sabían lo que estaba pasando, todos sabían qué tipo de persona era yo. Y sabía la relación que ella y yo teníamos. Y no éramos novios, no éramos nada, sino que yo la tocaba a ella y ella me tocaba, o sea, así. Entonces ella, en ese punto, ella se sienta aquí y después viene y se sienta al lado mío. Cuando ella se sienta al lado mío, yo le meto la mano dentro de su camisa. Que yo, o sea, yo digo, unos pueden decir, Berta, pero eso no es nada. O sea, comparado a tener relaciones, eso no es nada. Pero yo digo, Berta, un niño hacer ese tipo de cosas, yo digo, eso no es normal. En el bus con otros amigos, otras personas. Es Tremendo. literal, ella y yo aquí, todos aquí, o sea, Alrededor, sí, o sea, Haciendo cosas. sí, y es como que, por eso es que yo digo, Bertale, menos mal que Dios nunca dejó que una chama se me viniera diciendo, ay, vamos a tener sexo, porque yo creo que yo le hubiera dicho que sí. Porque yo llegué a hacer cosas que uno dice, Bertale, un poquito más. Te guardó ¿Y qué Dios. pasa? Sí. ¿Qué pasa si no estoy en un bus? Sí. Si no hay personas en el bus. Lo hubiera llevado más lejos, hubiera Sí, hecho esto sin y lo duda. otro. Claro, entonces son cosas de que yo mirando para atrás yo puedo ver, eso no es normal. Eso no es de un ser humano, una persona normal. Es alguien que tiene la mente pervertida, que tiene la mente, tiene cosas en sus problemas, tiene enojo, tiene rebeldía, tiene todo tipo de cosas. O sea, no es una persona que yo pueda decir como dicen hoy en día, es que eso es normal. No. No, que tocarte y hacer este tipo de cosas y tener relaciones sexuales es normal. No. No es normal. No es Correcto. normal. Y es que es algo que yo miro para atrás y yo digo, ¿cómo yo pude hacer? O sea, no es algo que yo esté orgulloso, no es algo que yo esté decir, yo hice esto. No. Pero eso es algo que nadie sabe. Pero es para que vean de la manera en que el diablo, Satanás me tenía apretado. Y no tanto así, sino que él me estaba usando. O sea, en vez de Dios usarme, aunque me creía en la iglesia, no era Dios quien me usaba, sino era el mismo Satanás. Abusando a las personas, haciéndolas sentir a las mujeres de cierta manera. Y por eso es que vemos que muchas de las mujeres hoy en día, el valor que se tienen es bajo. Es bien mucho, bajo. sí. Es bien bajo. Es Correcto. bien- sí, y se bien bajo. lleva a todas estas cosas que aunque no sé, o sea, nadie me grabó y lo puso así, no soy yo el único que hace eso. Hay demasiados otros jóvenes que tratan a las chicas de esa manera, haciéndolas sentir de la manera que yo las hice sentir. Y eso afecta a todo el mundo. Sin duda. Eso Pero afecta a todo el yo mundo. creo que lo peor también, porque yo me acuerdo que a mí me pasó algo similar cuando yo estaba en high school. Yo no les conté esto, pero sí, yo sí me metí en problemas y ustedes se enojaron conmigo. Porque había un muchacho que me había tocado a mí las pompis, o las pompas, whatever, como se dicen. Sí, la pompi. Y yo le pegué en la cara. Y porque cuando yo le pegué a él, yo fui la que me metí en problemas. Yo fui la que me suspendieron en vez de a él, que él me tocó a mí Sí, inapropiadamente. el acoso que sufriste se tomó Sí. al revés. Pero por eso que las muchachas, dice él, ellas no le decían nada, Sí. solo se sentían incómodas porque es lo único que uno puede hacer. En las Sí. escuelas no defienden a las muchachas, defienden a los hombres. A y los eso no es hombres. justo, porque si a mí me Claro, tocan, claro, lo claro. primero que mi Claro. reacción es pegar. Claro, así, es normal, ¿no? Una reacción normal. Pero también hay muchachas que se prestan a eso, me También, imagino. sí. Y más bien provocan a los muchachos. Y los muchachos se sienten envalentonados y creen que todas son Que iguales. todas son iguales, sí. Sí, y también depende mucho también en lo que les enseñan en las casas, en su hogar, qué es lo que reciben de enseñanzas. Si sus papás, imagínate muchachos que de repente van a las escuelas y su papá y su mamá están separados. Entonces, creen que cualquier cosa pueden hacer, nadie les pone disciplina. Y en el caso tuyo, tu papá trataba, pero pues no conseguía mucho. Hasta que tú vienes al conocimiento
de los pies del Señor Jesucristo y te entregas y entregas tu vida a Él. ¿Eso fue una noche o fue un domingo? No, creo que fue un domingo, creo que era Un viernes. un sábado, creo, porque había una Ayuno. conferencia de las conferencias que se Oh, hacen ok. en la iglesia. Ajá. Y creo que estaba ahí Eric Porta, no sé, Ah, creo el que era pastor él. Eric Porta. Una vez que... Oh, Eric esa- Porta, el cantante. Creo, Sí, Creo que era conferencia Los Ángeles. One o conferencia... Una que hacía, no sé si todavía la hacen, ahí en Catedral. Yo creo que era un aniversario de la iglesia. Eric Debe Porta. ser. Sí. Y fue una que ahí yo pasé adelante, mis manos arriba, y sentí unos brazos, o sea, unos brazos grandes abrazándome, o sea, cubriéndome. Y era algo de que yo no abrí los ojos, yo no volteé, porque yo sabía, esto no es una persona. O sea, yo... ¿Estabas quebrantado? ¿O estabas solo orando? No recuerdo No recuerdas si el estaba momento, ok. quebrantado, Está sí, bien. porque yo, y esto es algo hasta ahorita, yo no soy de esos de llorar. De llorar. Todavía le pido a Dios que sí, o sea, que yo quiero llorar, porque llega un momento de que a veces quiero llorar, pero mi cuerpo no me deja. Y es algo que yo sé, porque cada vez que yo quiero llorar, bostezo. ¿O de veras? Sí, entonces yo sé que eso no es, o sea, eso no es normal, no es mi normal. cuerpo solamente pichando. Pero tengo una dureza en el corazón todavía. Ya. Por todo lo que pasé. Ha sido tu vida. Sí, y como usted sabe, lo que pasó recientemente, o sea, son cosas que Te han herido. claro, y Sí. es como, a mí no me gusta hacerme como, ay, me lastimaron, Sí, ni nada por el a estilo. ti no te gusta... Que sientan pena por mí. Sí, no te gusta reflejar debilidad. Sí, entonces... Tú quieres reflejar fortaleza. Sí, y... Que sos pero fuerte, eso. algo de lo que yo estoy consciente es que, Berta, todas estas cosas que pasaron en mi vida me destrozaron de una manera de que yo ahora en día estoy luchando con las consecuencias. O sea, por ejemplo, yo leí un libro sobre perdonar, porque con mis papás llegó el punto de que yo los perdonaba, pero ellos seguían haciendo cosas que a mí me hacían sentir de la misma manera. Y no solamente eso, sino que como que yo empezaba a hacer memoria de todas las veces que me lastimaron. Y era un dolor, o sea, ese tipo de dolor que tú sientes que alguien te está apuñalando, o sea, Sí. algo que se siente físico. Sí. Era de ese dolor y me causaba eso. Cada vez que yo me hacían algo, aún después de yo conocer a Dios, era un dolor porque recordaba esto, me hicieron esto y lo otro, y lo siguen Haciendo cuenta. haciendo. Sí. Entonces yo decía, Berta, Señor, ¿será que no los he perdonado? ¿Será que no? Porque yo los perdonaba y yo los perdono y yo le digo, pero no lograba entender por qué me seguía afectando, por qué es que todavía mi relación con ellos estaba de la manera que estaba, porque yo también una sola vez le he dicho te amo a mis padres y fue después de un campamento. Se lo dije porque ellos nos Campamento de dijeron... jóvenes. Sí, un campamento de jóvenes. Y antes de venirnos, ellos nos dicen, hey, cuando vean a sus padres, díganle te amo. Esa vez que yo le dije te amo a mis padres, fue lo más duro que yo pude haber hecho en mi vida. Sí, o sea, ahí- se sintió tan duro sacar esas palabras de De te amo. de mi boca. 2 palabras. Sí, y es algo que yo anhelo decírselos y yo no los abrazo. Yo no soy afectuoso. No y- sos afectuoso, sí. Sí, y eso es cosa que yo digo, Berta, todas las cosas que yo pasé me afectaron de una u otra manera. O sea, yo no soy de esos de decir te amo, yo no soy de esos de abrazarte, de tirarte un beso, ni nada de ese estilo. Entonces, yo veo todas esas cosas y, Berta, a mí me tocó aprender porque yo no lograba entender. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué si ya yo perdoné a fulano, si ya yo bichaba, ya yo perdoné a Mengano, ya yo acepté a Cristo, ¿por qué? Y el libro ese me decía que, para ponerlo de una manera, es como, si yo te doy un golpe a ti, te va a quedar el ojo morado. Y ahora, mi puño no va a seguir aquí en tu cara, no vas a sentir el mismo dolor que sentiste cuando te pegué, pero vas a tener que lidiar con el ojo morado. Sí. Y es algo que yo he visto en mi vida de que me destrozó, todo lo que yo pasé, me destrozó de cierta manera, de que yo ahora estoy bichando con los morados que tengo. Y es un proceso porque, y como digo, yo no soy de eso de que se sientan mal por mí, pero algo que yo he empezado a tener claro es que todas estas cosas me destruyeron. El corazón me lo partieron en 1000 pedazos, me afectaron, y es algo que yo no puedo
es algo que yo no puedo como que olvidar o decir, no, ya yo ya eso pasó hace tiempo, listo. O me quedó el morado, pero ok, listo. No es algo que yo puedo seguir evitando, es algo que yo tengo que decir, Bertale, esto pasó y o sea, es como me va a costar, por ejemplo, muchas personas me lastimaron, haciendo que mi confianza en ellos o en las personas decayera. Y es algo que mucha gente y muchos cristianos no entienden. Muchos te dicen, solamente perdónalos y ya. Pero no es tan fácil. No, o sea, no es fácil, no es fácil. Es total, es un proceso completo restaurar la confianza en las personas. Sí. Entonces, es algo que yo he podido experimentar, es algo que yo estoy viviendo hasta el día de hoy, por todas las cosas que a mí me pasaron. Y la cosa es que es duro porque siempre, y es algo que siempre pasó en mi vida, y es que mi familia siempre me pintó como la oveja negra, literal. Ellos me decían, me contaban un recuerdo y no era bueno. O sea, no es que, ay Jesús, ¿recuerda cuando tú hiciste esto y le diste tu caramelo a aquel niño? No. Era, Jesús, ¿te acuerdas cuando te escapaste, cuando eras un bebé y hacían pañales, te saliste hasta la gasolinera? ¿O te acuerdas cuando te perdiste en la playa, te perdiste en el mall, te perdiste en el hotel? ¿Te acuerdas cuando maldeciste a tu tía, todo a tu lo abuela? malo. Sí, entonces eso también llegó a mí a decir... ¿Te marcó? Sí, porque yo en ese entonces todavía no había conocido a Cristo. Pero, o sea, no lo había aceptado. Y entonces yo decía, wow, mi familia me ve de esta manera. O sea, ellos no me ven de otra manera. Sentí el rechazo. Claro, y eso te ayuda. O sea, es como que, ellos me ven de esta manera, voy a hacer de esta manera. Y eso fue algo que yo viví mientras que yo estaba en middle school. Yo decía, ellos me ven así. Ok, soy así. Soy de esa manera, soy ese tipo de persona. Y son cosas que yo creo que es importante que los papás sepan. O sea, que ese tipo de cosas afecta a sus hijos de una manera tan grande. O sea, claro, porque yo no me voy a sentar aquí y decir que yo era un angelito de bebé, pero claro, que siempre te asocien con algo malo. Que siempre, yo tuve una tía que me vio el año pasado. Me dice, wow, eso yo recuerdo cuando tú es un loco, que tú hacías esto y lo otro y ahora eres quietecito. Y es como que yo me río, ¿verdad? Pero a la misma vez como que, Bertale, todos en serio me veían así. Todos me veían como ese niño. Y es como que eso impacta la vida de un niño. Claro, eso lo afecta de una u otra manera. Por supuesto. Eso pasó conmigo. Me afectó de una manera en que mi confianza, mi valor, todo ese tipo de cosas... Emocionalmente te sentiste afectado. Sí. Como que te dirigieron el camino que tú sentiste que te estaban trazando y te quisiste ir por ahí. Ahora imagínate cuántos muchachos estarán en la misma condición mental que tú estuviste, en el que sienten la presión de sus papás o algún problema los lleva a tomar una decisión porque emocionalmente están desequilibrados y piensan que quitarse la vida es la salida a sus problemas, cuando en realidad no. Me imagino que tú cuando tú pensaste con esa idea de no querer más existir, pensabas de repente solucionar un problema, Claro, resolver un problema. Es que uno dice, no me quieren, no me hacen esto, no hay punto. O sea, uno dice, ¿para qué? O sea, ¿para qué sufrir? ¿Para qué pasar por esto? Uno dice, me quito la vida y ya, listo. Se termina todo. Y bueno, aunque yo o sea, en mi caso no fue como que, para salir de esto, sino que era como que, ¿para qué seguir viviendo esto? Si no, o sea, si yo quiero, no tengo. Pero tú sabías qué iba a pasar. Que después de la... Ajá, cuando tú No. querías desaparecer, no sabías nada. No sabía, o sea, Solo era un tenías el niño. pensamiento, sí. Ok, pero ahora sí sabes. Claro, ahora sí sé que hay... ¿Qué es lo que sigue después? Claro. El que se quita la vida no tiene opciones. Claro, por Porque eso no es la opción, o sea, se No es- ve... es se la ve peor inteligente, decisión, se ve sería buena la decisión, pero no. es la peor decisión. Sí. Sí, porque hay unas tinieblas que están esperando que esa decisión se lleve a cabo. Porque no es Dios que te pone ese pensamiento, sino las tinieblas. Es obvio, ¿no? Claro. Pero claro, te pasa una pantalla donde están todos tus problemas. Tú ves en esa pantalla mental la discusión con tu mamá, la discusión con tu papá, lo que te dijeron, lo que te han hecho, todo te lo ponen en la mente, ¿no? ¿Verdad? Que todo lo tienes en la mente y dices tú, no, si para esto, la verdad es que yo no debo de existir más. Sí. Lo que yo tengo que hacer mejor es desaparecer para que se acaben los problemas, para que esta situación se hace mejor, se arregle. Total, como nadie me quiere, a nadie le importo, nadie va a sentir que yo desaparezca. Sí. Es No, así, ¿no? Esa sí, manera de pensar. Y por eso a mí, y yo sé que ese pensamiento que yo tuve de no hacerlo, yo sé que es Dios. Era ¿Por Dios, qué? era Dios. Porque en un momento así,
lo único que está pasando por tu cabeza son todos los problemas que tienes. Sí, O sea, claro. no hay ni un pensamiento que te diga, ah, tu vida es maravillosa. Ajá. Y es como tú dices, es como que te ponen una pantalla Una en tu pantalla, cerebro que te dice, sí. ¿te acuerdas de esto, esto y lo otro? Ajá. Ah, esto significa esto y lo otro, no de querer, tal. Y no hay pensamientos buenos. No hay ni un pensamiento bueno. Por eso a mí me impactó tanto el hecho de que un solo pensamiento bueno que llegó en un momento preciso, No lo hagas. de una u otra manera, ay, dejé el cuchillo y salí corriendo. O sea, es como que me impacta demasiado porque yo no estaba pensando en nada bueno. Yo no estaba pensando en lo hermosa que era mi vida, sino en todo lo contrario. Lo contrario. Es Entonces, todo lo que estás es pasando. algo que sucede. O sea, cuando uno está pasando por esas cosas, uno, es que como dice la palabra, tú conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Cuando no conoces la verdad, Sí. estás viviendo unas mentiras. Correcto. Tu vida, Así o sea, es. es una mentira. O sea, cuando el diablo te dice, esto y lo otro, no es la verdad. Sí. Entonces, cuando tú no conoces la verdad, tú te crees todas las mentiras. Y todo lo Correcto. que tú estás viviendo a tu alrededor, todo lo que tú estás pensando, estás sintiendo, aunque puede ser un sentimiento verdadero, o sea, como que real, o sea, tú lo sientes, no es como que no está ahí, no lo estás sintiendo, pero no es la realidad, no es la verdad, no es la verdad de Jesucristo, Correcto. no es la verdad, sino que es la mentira del enemigo. O sea, tu mamá te corrige y en vez de tú ver la verdad de que, oh, el que ama a su hijo lo corrige, ¿verdad? Desde temprano lo corrige. Ajá, que dice la palabra que el que ama a su hijo, Desde temprano lo corrige. sí, Dice los exacto. proverbios. Ajá. Tú lo ves de que, me están pegando, Ajá. no me quiere. Sí. Y es una mentira, ya que tú estás creyéndote. Sí, Y claro. es porque no sabes la verdad. Por eso Claro. yo creo que es un punto importante que la Biblia dice, enséñale el camino a tus hijos mientras que están pequeños y cuando crezcan no se apartarán de él. O sea, tú tienes que enseñarle la palabra de Dios. También cuando Dios le manda al pueblo de Israel que o sea, que le enseñen las cosas que vieron, las cosas que vivieron, lo que Dios hizo a su descendencia. Correcto. ¿Por qué? Porque si no sabes la verdad, vas a vivir mentiras. El diablo te va, desde temprana edad, te va a caer con unas mentiras y va a ser muy fácil para ti creerlas. Y va a ser Exactamente. muy difícil para ti no creerlas. Claro. Hace falta la verdad, o sea, que venga la verdad de Jesucristo para que tú empieces para que ese velo se te empiece a desmantelar, porque de otra manera el diablo es Engaña. inteligente, el diablo Te sabe lo engaña. que está haciendo, te mete en un agujero. Sí, por eso es que es importante que los jóvenes empiecen a buscar la verdad en la palabra de Dios, porque esa es la verdad. Si no buscamos o no conocemos la verdad, tenemos muy pocas oportunidades, muy pocas opciones de luchar contra la opresión demoníaca, porque es una realidad. La opresión demoníaca es tremenda y a veces el diablo usa a una persona para torcerte con la palabra y te dice algo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso él dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Y lo que tú dijiste es, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, en la Biblia está la verdad de las cosas, pero los jóvenes, muchas veces, como estamos hablando, tienen padres que son cristianos y conocen la palabra, pero no van a las escuelas es muy duro dar testimonio por la opresión demoníaca que hay ahí, por el entorno, por las amistades, por la influencia que hay. Y solo la gracia y la misericordia de Dios puede hacer que los jóvenes se busquen el camino correcto, porque hay muchos jóvenes que sus padres son cristianos e interceden por ellos. Eso es importante. Sí. Muy importante interceder por ellos. Mi hijo, que tiene 22 años ahora, yo me acuerdo cuando él iba a la escuela, no había día de Dios que antes de irse para la escuela, antes de irse, sea Fanny o yo, orábamos con él en la puerta para agarrar el bus, orando por él porque era el más pequeño y pues con él nosotros desde niño empezamos a hacer eso. Sí. Porque ya Mercy y Anthony ya estaban en high school, ustedes ya habían salido. Ya me había graduado ya. Ya te había graduado, ¿no? Tenemos 10 años de diferencia. Sí, ya. son 10 años de Y diferencia. yo había salido a la casa ya. Pero yo conociendo la influencia que hay en las escuelas aquí, yo sabía que lo único que lo podía guardar era la oración de nosotros y cubrirlo con la presencia de Dios, cubrirlo con la palabra, con el ángel de Jehová. Bueno, le aclarábamos Sí, y es que el ángel de Jehová campa alrededor de él. Hay algo que hay que entender y yo creo que los padres como que no asimilan esto y es de que no porque mis padres son cristianos, yo soy salvo o cristiano. Yo creo que eso también lo hace muy difícil, o sea, el compartir tu fe porque, o sea, yo puedo decir que soy cristiano pero no sé nada.
Si no sé nada, ¿qué voy a compartir? Sí, O sea, si yo no sé que Cristo murió por mis pecados, no me vas a escuchar decir eso. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo conozco. Entonces, y es una razón por la que yo creo que orar por tus hijos es algo importante. Porque tú tienes que Muy entender importante. de que no porque tú eres cristiano, eso le da un ticket a tu hijo para ir a cualquier lugar y estar Correcto. salvo. Sin tu orar, sin tu interceder. Porque, o sea, él va para afuera, él va para las escuelas donde la influencia del enemigo es tan grande Es terrible. y es carnada. Sí, No es es que, carnada. no, pero él es hijo mío y nosotros somos cristianos, nosotros vamos a la iglesia. Nah, No sí, importa. no importa. Porque quién sabe, solamente esa persona y Dios sabe si él es salvo, si él conoce la verdad. Yo no puedo decir, Exactamente. como yo soy cristiano, mi hijo está bien. ¿Sabes qué, hijo? Dale, vete. Yo sé Ya. que yo te va a cuidar. Yo sé. No sé. ¿Quién te asegura eso? Porque qué tal si tú no sabes que tu hijo ya está viviendo en pecado. Claro, así es. O no solamente eso, sino no conoce la verdad. No o conoce sea, la verdad. no tiene ninguna base. Entonces va a la escuela, le llenan la mente de 20,000 cosas, como no conoce su propia religión, su propia verdad, cae a lo primero que le tiren. O sea, no va a estar seguro, no va a estar bien plantado. O sea, Correcto. es como que, por ejemplo, para ponerlo así, si no tiene la fundación, no esperes que vaya para afuera y no lo tumben. Claro. O sea, Sí. no tiene la fundación esa, la palabra de Dios, ¿verdad? No tiene a Jesucristo en su corazón, no lo ha aceptado públicamente. No esperes que él vaya a no sé dónde y que el diablo no lo mueva, no lo agarre para acá. No lo provoque. O sea, tú tienes que hacer estar algo. pendiente de eso, tú tienes que estar orando, tú tienes que tener eso consciente, clamar por tus hijos, porque no están a salvo. No solamente, Claro. no porque tú eres salvo y estás en la iglesia, no significa lo mismo para tus hijos. Claro. Y yo así. creo que es algo que estamos viendo hoy en día, que los padres están descuidando a los hijos de una manera Terrible. terrible, que yo digo, o sea, yo lo veo hasta en mi propia familia, con mis padres y mi hija, ¿Tu hermana? mi hermana. ¿Tu hermanita chiquita? Sí, mi hermana. Yo veo cómo ellos cambiaron su manera de actuar. parentar o de ser disciplinar. padres. Sí, ¿Sí? ya ellos no pegan. O sea, Ahora porque lo de mi papá le chocó mucho. Yo Ya, creo que lo le tuyo, chocó mucho eso lo y tuyo, él no quiere seguir. Ya, es volver a ser igual. Sí, lo cual de una manera yo entiendo, Se sintió afectado pero yo también. digo, como un niño, como alguien, como una persona que le golpearon mucho de pequeño, yo aún así no estoy en contra de que le peguen a un muchacho. ¿Por qué? Porque hay veces que los muchachos hacen cosas malas y hay muchachos que no aprenden si no es a la mala, si no es hasta que le dan una buena nalgada. Entonces, Con una rama. La Biblia Sí. dice que... exacto. Entonces yo veo eso también con mi primo. Cómo les dan el teléfono y ya no le prestan atención. Entonces cada Ya. que hacen lo que le da la gana. Y yo digo, wow, no puede ser. Y a mí me duele. A mí me duele ver todo eso porque yo dije, yo era así. Yo era así. Yo estuve así, yo estuve adicto a los juegos, yo respondía, yo era rebelde. Sí. Y es como que, hey, ¿cómo no se dan cuenta? Yo le tengo que decir a mi papá, yo le digo, ¿cómo no se dan cuenta de lo que está pasando, de que Ya. ella lo está manipulando, de que esto y La lo historia otro? se repite. Sí, y es una locura. Y mis papás y mi familia, mi tía y mi papá son cristianos. Sí. O sea que es algo que pasa no solamente en los inconversos, sino también en la iglesia. Que los padres no están disciplinando a sus hijos. Pendientes. Sí, exacto. No voy a decir que no los disciplinan, sino que no están pendientes, no le prestan el cuidado necesario, no están conscientes de que, wow, mi hijo está viviendo en una época, en un tiempo en que la maldad está reinando. Sí. O sea, como la Biblia, Jesús lo dice que el diablo es el príncipe de este mundo. Y es así. Y vemos que la maldad, las tinieblas hoy en día Se están está haciendo reinando. Cada vez más espesas. Claro, y es como los padres están diciendo, no, pero yo soy salvo, o sea, mi hijo va a estar bien. O sea, no están orando por nuestros hijos, no están disciplinando a nuestros hijos, a los hijos, no están dedicando el tiempo. Corrigiéndolo, Exacto. aconsejándolo. Pero, ¿tu hermana tiene cuántos años ahora? 15. Acaba de cumplir 15, 15, sí. wow, acuérdese. está chiquita todavía. Y pero tú lo estás aconsejando, me imagino. Yo Porque tú conoces el ambiente. Sí, yo conozco, sí. Lo que pasa es que es interesante y bueno, esto ya, bueno, no sé si es mi vida, pero mi hermana y yo también ahorita tenemos una relación, o sea, tú comparas la de mi hermano mayor y la de mi hermana y su Yo- relación es mejor que la mía. Sí, yo les veo que son muy afines. Sí, y es que se buscan y se llevan bien. mi hermana y mi ¿Contigo hermano, es diferente? sí, mi hermana y mi hermano aún tienen las mismas pasiones. Ah, Yo no. O sea, yo soy de eso, de que mi hermana está viendo, a mi hermana le gusta ver películas de terror. Y yo soy de eso de que le Ay, digo, no. no.
Yo soy de eso porque yo, o sea, yo pienso completamente diferente a mis hermanos, a mi hermano y a mi hermana. Ok. Por eso ella no busca consejo en mí. O sea, ella no me ve Tú como eres ese el tipo. contrario a lo que ella busca. Sí, Tu hermano sí es lo que busca el consejo de él porque... Sí, yo no soy ella no es mi mayor fan. Ya, ok. Pero yo veo eso, yo logro entender eso, no como que, ay, le caigo mal, sino que hay una batalla. No quiere escuchar la verdad. El reino, o sea, Dios me cambió de cierta manera, el Espíritu Santo en mí, lo que ella tiene, y yo soy completamente honesto, y la razón por la que soy directo así es porque yo soy así conmigo mismo. O sea, si yo estoy en pecado, yo digo, hey, tú estás mal. Si yo me veo algo raro, por ejemplo, cuando el hecho de que no lloro, sino que bostezo, ya yo sé, o sea, yo automáticamente sé, yo lo sé, no me tiene que decir nadie que eso no es normal, que es un problema. Entonces, yo veo todas esas cosas y yo digo, lo que mi hermana tiene no le gusta lo que yo tengo. Y yo entiendo esa pelea, esa lucha que hay. Mi hermana y yo nos hemos metido en pelea. ¿Por qué? Porque ella es igual de rebelde que yo. O sea, como yo era. Y se enoja de la misma manera. Y es manipuladora. Es algo que yo veo. Pero yo ahora, yo con no solamente con mi hermana, sino con mi primo también, con cualquier niño, yo no les dejo que hagan sus cosas. Porque ya yo entiendo, no es solamente un niño. Está la posibilidad una influencia. Que haya una influencia ahí. Entonces ellos hacen algo y yo le digo, no, o sea, yo me levanto como autoridad porque es algo que también, o sea, es algo que tú ves a los menores queriéndote hacer porte y es como que no, tú haces silencio porque yo soy mayor de edad. Y es algo que yo me levanto. O sea, yo soy de ese tipo de persona de que, oh, ¿estás viendo películas de terror? Quítala. No, que no la quiero quitar. No importa, yo soy mayor que yo lo digo, quítala. Yo soy esa persona, yo soy ese hermano. ¿Y te hace caso o no? No. Pero el papá no le dice nada, ¿o sí? Es algo, eso es lo que, hermano santo, no te puedo explicar. O sea, es como que le dice, pero ella no escucha. Y como no escuchó, lo dejó y lo dejaron tranquila. Yo soy de eso de que no, me lo vas a quitar porque me lo vas a quitar. ¿Por qué? Porque yo entiendo de que si yo dejo que eso pase, va a terminar mal. Yo tengo, mi primo juega juegos y yo no juego para quitarle el teléfono. Yo le digo, hey, hace esto, te quito el teléfono. Y él me trata de testear o de poner a prueba y yo le quito el teléfono. ¿Por qué? Porque yo sé que eso que ellos están haciendo los afecta de cierta manera y yo no puedo dejar que eso pase. Sí, correcto. Y aunque ellos se levanten contra mí y digan, no, ¿por qué me lo vas a quitar? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo tengo que mantenerme firme, o sea, y es algo que yo hago eso no porque, ay, soy o tú lo otro, sino que yo era así. Yo tenía los mismos problemas y yo no voy a mentir aquí y decir que mi vida era buena antes de conocer a Cristo. No, era horrible, era fatal. Tuve que llegar al piso a tal punto, y esto va, cuando me metí en problemas, la niña le dijo a la dirección, de la dirección salió a mi padre. Yo le tuve que decir a mis padres. Me hicieron ya, ellos llamaron a mi padre y yo le tuve que decir, mami, papi, toqué a una chica. A una chamaca. Y ahí yo estaba llorando porque yo decía, ay, yo le estoy diciendo. Entonces tuve que llegar a ese punto, a tal punto de que si las chicas querían hablar y todas decir, me tocó, me llegó a tocar, ¿qué hubiera pasado? O sea, toda la escuela hubiera dicho que sí, no sé, cosas de que, no sé, porque, o sea, sí, terrible. Si se hubiera salido de la escuela. Y yo en esos momentos mi mamá me decía, y esas son cosas que ella me decía y que yo hablo, ella me decía, ojalá y lo metan en la cárcel o vaya para acá por esto y lo otro, para ver si aprende. Entonces son cosas que, aunque yo viendo para atrás es como que, ojalá que me hubiera metido ahí porque no quise aprender. Y es cosas que yo veo hoy en día, por ejemplo, en la escuela en la escuela que yo iba, hace unos días apuñalaron a alguien. Porque robó algo de fumar, algo así, o sea, un cosa de eso. ¿Lo robó? ¿Compañero tuyo en los años que ibas a la escuela? No, no, esto está pasando ahorita. Cuando mi hermana y mis primas, que son un año, yo me gradué el año pasado. Este año está pasando. Pero eso es así. Sí. Eso pasa hasta cuando yo estaba ahí. Y yo digo, ay, lo va a meter, y todos dicen, creo que lo va a meter preso. Y yo, ojalá que sí, o sea, y porque yo digo, si quieren tener armas, si quieren tener esto, si quieren tirársela de adultos, que lo traten como adultos, o sea, sí, correcto. Y es una realidad que yo... Es un delito de adulto. Sí, y yo digo, vértale, y me gustaría hablarle a todos los... O sea, desde que yo escuché eso, yo quería ir a la escuela y tener una charla porque es un pesar en mi corazón de que los jóvenes
se están perdiendo, o sea, de una manera de que muchos de ellos están viviendo esa misma vida. Y es como que, la vida esa que tú estás escogiendo, vas a terminar así. Sí. Vas a terminar muerto, vas a terminar en la cárcel, vas a terminar... Entonces, como que... O sea, yo creo que hay que levantarse, hay que entender que los chicos, los jóvenes están siendo influenciados. No por Dios, no por los angelitos, sino por demonios, por el reino de maldad. Y no es algo que nosotros podemos... nuestra pelea no es con cuerpo y carne. No es con cuerpo y carne. No es contra... Entonces hay que entender esa cosa de que esto está pasando. Sí, entonces yo digo, Bertale, hizo esto, no porque es niño, no lo voy a dejar tranquilo, no. Es una influencia. Sí, porque va mucho más allá. La juventud tiene que aprender. Va mucho más allá, correcto. Es una influencia demoníaca, literal. Pero los muchachos en su época de desarrollo de los 14 a los 17, que son... Se llaman teenager. Las hormonas. Sí, las hormonas se alborotan y eso, suceden esas cosas. Donde sienten una rebeldía hacia sus padres o hacia todo lo que es autoridad. Sí. Y es un tiempo bien peligroso. Es donde los papás deben interceder. Bueno, a mí me ha tocado. Me ha tocado con mis 2 hijos. 3 veces. Interceder. Y lo único que queda es irse a poner de rodillas uno. Pero claro, ¿qué de los papás que no conocen de eso? Claro. Que necesitan. Eso es muy, bueno, de hecho... Mercy y Anthony tienen un amigo que lo deportaron a Panamá. ¿Te acuerdas de Jimmy? Varios. Tenemos varios amigos que los deportaron. ¿Sí? Sí. Bueno, yo de Jimmy, que me acuerdo porque Jimmy fue el que los metió a ustedes en aquel problema allá de la tienda aquella. Oh, sí. Y también a la hermana de él también que está presa. Oh, sí, qué terrible. Bueno. Ese es otro tema, pero sí, sí. Pobrecito, pero eran jóvenes igual. Sí, claro. O sea, los jóvenes... La misma edad. Sí, la misma edad en el tiempo de la rebeldía y es terrible porque la mamá de ese muchacho no conoce todavía de Jesucristo. Sí. Entonces, la ignorancia es mayor porque no saben cómo atacar un problema. Sí. Porque lo que uno hace es irse a poner de rodillas y decirle, Señor, mira, mi hijo, no sé cómo hablarle para corregirlo porque... ya no lo quiero castigar, necesito hablarle y decirle con sabiduría, me hace falta sabiduría. Pero ¿de qué de aquel papá que no sabe que en la palabra está toda la sabiduría para aprenderla? Entonces cuando los muchachos difícilmente puedan buscarte Dios por su propio pie, gracias a ti, gracias tú, que Dios tuvo misericordia y un día entendiste, Dios te hizo entender y pasaste al frente y te arrepentiste. Creo que de ahí para acá tu vida ha sido diferente con ellos. La relación, me imagino, ha sido distinta, ¿no? Sí, ya... Aunque sigues todavía luchando con el afecto, pero ahí va el asunto. Dios un día se va a derrumbar, porque son barreras las que se forman. Se forma una barrera de falta de afecto y eso el diablo lo va construyendo. Porque, claro, vienes de una niñez en la que fue difícil tu situación, sentías que eras un maltratado y todo eso. Muchos jóvenes están en la misma situación tuya. Y otros de repente sufriendo muchas peores cosas. Entonces, cuando crecen, lo que desarrollan es el deseo a rebelarse a toda la autoridad. Pero gracias que Dios tuvo misericordia y un día te hizo entender y ahí lo llevas hasta que se derrumbe esa barrera de que no puedes expresarle amor a tu papá o a tu mamá o decirle te amo. Sí. Eso es bien importante. Yo creo que Dios va a seguir trabajando en ti, como también trabaja todavía en nosotros, para ser mejores siervos de Él. Porque ahora me doy cuenta que tú estás interesado y te has interesado desde ese tiempo más por la música y has aprendido a tocar muchos instrumentos. ¿Cuántos instrumentos? Hablábamos antes del programa. ¿Cuántos instrumentos has tocado? ¿Qué tocas? Que a ver qué sabes ejecutar. 7, 8 piano, guitarra, bajo, batería, conga, timbales, todo lo que es la percusión, un poco de trompeta, canto. Cantas, ok. Y eso es otra cosa también, parte de que se me olvida siempre, no sé por qué, y es el hecho de que yo tocaba la batería desde pequeño, o sea, era mi instrumento, o sea, soy bueno con el ritmo, ¿qué tal? Pero no fue hasta que acepté a Cristo Jesús que empecé no solamente a aprender batería, sino piano, y de piano pasé a tocar bajo, y de bajo guitarra, y todo eso me lo aprendía yo solo. ¿Solo? Sí, con YouTube. ¿Con tu maestro YouTube? Sí, yo mismo, o sea, y no tanto eso, sino que de la nada yo empecé a cantar y dije, puedo cantar. O sea, fue algo de que... Algo más, dice, sí, otro talento. O sea, yo no sabía que podía cantar hasta que acepté a Cristo Jesús. Ok. Y es como que... Y ahora viendo de que, o sea,
estos talentos, este don que el Señor me ha dado, no apareció hasta que acepté a Cristo Jesús. Ahí fue cuando la voz me salió. Yeah. Se me puso bonita De repente. de repente empecé a poder tocar esto con facilidad. Es algo de que yo te puedo tocar una canción, me muestra los acordes, ok, boom. Y así con tanta facilidad. Y no es para decir, yo soy un músico excelente. No. Pero el Señor me ha dado un talento, me ha dado la capacidad de aprender lo suficiente que necesito para adorarle con libertad, como Él se lo merece. Y a eso Él me ha llamado a mí personalmente, y es algo como que, wow, eso a mí todavía me pone atónito. Que yo no sabía o sea, yo viví, es decir, 13 años, algo así, sin saber mi propósito, sin saber, y mucha gente dura más, sin saber su propósito. Y no fue hasta que yo encontré a Jesús, que lo acepté, ¡pah! Mi propósito se reveló completamente. Ya yo sabía lo que iba a hacer, lo que me encantaba hacer, lo que era bueno, qué quería hacer en el futuro y todas estas cosas. Y es como que mi propósito llegó después de conocer a Jesús. A pesar de, yo sé que muchos cristianos dicen, como cristiano tu propósito es hacer discípulos. Claro, claro que sí, pero hay diferentes llamados. Unos son llamados a ser pastor, otros evangelista, otro tipo de cosas. Y a mí me dio la bendición y la oportunidad de ser salmista. Pero yo no me di cuenta hasta que Él llegó a mi vida. Yo no tenía un sentido de propósito para mi vida hasta que Él llegó. Claro. Y es algo que la gente tiene que entender. Es que tú puedes ser empresario, tú puedes tener una compañía, pero no teniendo un propósito. Seguir sin saber lo que es tu propósito. ¿Qué es lo que pasa con mucha gente? Mucha gente no sabe por qué está aquí. Por eso también se meten al suicidio. Porque no tienen propósito, no tienen nada que virar. Todo eso en mi vida se arregló. El problema de no tener propósito cuando acepté a Cristo Jesús. Y eso solamente para decir que el propósito de cada ser humano se encuentra en Jesús. Claro. No lo vas a saber, no lo vas a conocer hasta que tú lo conozcas a Él y Él te revele quién tú eres realmente. No las mentiras que te dijo Satanás, no las mentiras que te dijo tu papá, no lo que tú ves en el físico, sino cómo lo que tú eres en el mundo espiritual como hijo, como hija del Señor. Él te revela quién tú eres y ahí Él te empieza a revelar en lo que eres bueno, qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer y todo ese tipo de cosas. Eso sin Dios no se puede. Correcto. Nunca vas a ser quien tú eres en realidad sin Jesucristo. Ahora, ¿y de tus compañeros de escuela, te has encontrado con ellos ahora que ya no estás en la escuela? No, ¿Con alguno? ¿Alguna muchacha o compañera tuya, varón, compañero tuyo? Yo perdí contacto con todos porque desde que yo empecé la high school, que fue básicamente cuando ya yo era serio sobre las cosas de Dios, yo me dejé de pasar tiempo con esas personas. Okay. Bueno, los 2 primeros años de high school pasé con algunas porque estaban en el equipo de béisbol, el equipo de béisbol. Entonces los veía, pero sin embargo yo me la mantenía con ellos y yo decía, esto es no me siento, o sea, no es divertido, no era tu ambiente, es cómodo, ya no era mi ambiente. Yeah. Y yo me terminé saliendo del equipo de béisbol porque tomaba mucho tiempo de la iglesia, de yo servir a Cristo. Entonces yo dije, prefiero escoger a la cosa de Dios que mi pasión, que mi deporte, esto es la cosa. Entonces eso pasó y desde el 9º grado yo me desconecté. Y no fue hasta que dejé el equipo de béisbol que completamente ya dejé de ver a dejé de ver a ella, de tal. Y no solo eso, sino que ellos tampoco venían para mí. Okay. Que es lo que yo he podido también entender, de que es muy fácil para un joven cristiano irse a los que son del mundo. Sí. Pero un del mundo no va a venir corriendo para uno. Uno del mundo no te va a escribir, hey, vamos a salir. ¿Por qué? Porque le dice, ok, ¿para dónde vamos? ¿Vamos para la iglesia? No. Pero uno como cristiano no le dice, hey, ¿para dónde vamos? Sabiendo que la respuesta no involucra nada de la iglesia. Correcto. No va a ser la iglesia, no va a ser una célula, no va a ser un estudio bíblico, no. Sino que te va a decir, hey, vamos para la fiesta, hey, vamos para esto. Y uno le dice que sí. Entonces es algo que yo he podido ver que los que están en el mundo, o el diablo es muy cuidadoso con no dejar que sus hijos, porque los que practican pecados son hijos de... Sí, entonces vamos a usar ese término, que sus hijos se acerquen a los hijos de Dios. Correcto. Pero nosotros nos encanta
acercarnos a ellos. Y es algo que nosotros tenemos que entender, es como que, ¿por qué no podemos ser como ellos? O sea, hay que entender de que ellos no se quieren juntar con nosotros. ¿Por qué yo voy a intentar juntarme con ellos? Ya. Y es algo que tenemos que entender. Claro, te va a hacer la vida un poquito más sola, Sí. no la misma cantidad de amigos, vas a pasar tiempo en tu casa, pero vale la pena. Y lo que dice la Biblia, conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. O sea, es específica y es contundente cuando dice cómo debe ser la situación. O sea, nosotros debemos de influirles a ellos, no dejarnos influir por ellos, pero lo que sucede es lo que tú dices, ellos nos influyen a nosotros. Sí. O sea, hay una contaminación, no hay una santificación, porque por decir así, nosotros deberíamos de ser la sal en ese momento y transmitirles del conocimiento de la verdad, darles testimonio de Jesucristo, porque no es nuestro testimonio, es el testimonio de Él, y presentarles el verdadero evangelio. Pero nosotros como cristianos yo creo que fallamos ahí, y a veces en el entorno donde estamos deberíamos de darnos a conocer de qué estamos hechos, no dejarnos influir, sino influir, que eso es lo que debería de suceder. Así es. Entonces, ¿tú quieres darle un consejo a un joven que tal vez está pasando por lo que tú pasaste? Que tiene un momento en que no entienden la vida, no saben qué hacer con su vida, no saben cómo buscar a Dios. ¿Cuál es el consejo que le darías? Sí, porque hay jóvenes que están aburridos de la vida. Sí, y en el aburrimiento caen todo. en pensamientos similares al tuyo. No solo por la opresión que hay, sino también porque están ociosos, no hayan qué hacer. Y la pereza es un pecado. Y eso ya le abre puertas a Satanás de hacer lo que quiera con tu vida. ¿Qué tú crees que podrías decirle Bueno, yo... tu experiencia, pues, o lo que tú estás viviendo ahora? ¿Cómo ha cambiado tu vida? Sí, yo le diría a un joven de que sin Dios, sin Cristo, la vida no tiene sentido. Y yo los invitaría, porque yo soy de esos de que yo cuando le hablo a un joven no digo, porque la Biblia dice. Porque yo entiendo que muchos jóvenes somos más como de conocimiento. O sea, nosotros necesitamos libros, necesitamos hechos, necesitamos esto. Entonces yo le diría que... Ejemplos. Sí, yo le diría, ¿quieres conocer la verdad? Búscala. Ora al Señor que te revele. Y no solamente eso, ponte a hacer tu tarea y busca las religiones. Busca la ciencia, estúdiala y vas a ver que la ciencia ponteando, ¿cómo se decía? O señalando a Dios. Sí. Entre más te das cuenta del Big Bang, de la evolución, de todo eso, tiene que haber un creador. Entre más estudias las religiones y dices, ok, Dios existe, pero ¿qué Dios es real? Ponte a estudiar las religiones y te vas a dar cuenta de que la única religión que da esperanza, la única religión que tiene sentido, la única religión que está en contradicción a los musulmanes y al Islam, que la Islam es mucho de ira y de venganza y de matanza, o sea, violenta, es de mucha violencia. El cristianismo no es así. Entonces tú haz tu tarea, porque yo la hice, yo me estudié las cosas, me gustó la ciencia, decía, porque yo no quiero ser de ese cristiano que dice, yo creo porque mi mamá dice. Porque sí. Sí, o si alguien me pregunta, ¿por qué tú crees en Dios? Y yo le digo, porque de tal manera amó Dios al mundo, él me va a decir ¿qué? Pero ese es tu libro, o sea, dime algo que está fuera de tu libro. No, es que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Dónde lo dice? En la misma Biblia. Entonces, yo dije, yo quiero buscar formas fuera de la Biblia. Prácticas. Sí, para poder comprender, para poder explicar por qué yo creo lo que creo. Yeah. Y eso yo le diría, haz tu tarea. Entre más tú busques, entre más tú te pongas a estudiar, más y más te vas a acercar a Dios. Porque la Biblia lo dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Sí. El conocimiento te va a llevar a Dios. O sea, y eso es lo que pasa. Mucha gente son muy tontas, no saben de nada. No saben de la ciencia, no saben de la historia, no saben de las religiones y todas estas cosas. Y es como que eso los mantiene fuera de alejarse de decir, porque yo he visto muchos jóvenes que dicen, no, yo no quiero nada que ver con la religión. Pero la religión no es mala, porque te pones a ver, la religión está ahí para responder las preguntas que nosotros tenemos sobre la vida que la ciencia no puede explicar. Correcto. Claro, ahora tú decides, la gente decide con qué religión irse, cuál es la que me conviene más, cuál es la que me gusta más, pero al final del día eso no es lo que importa es que cuál es verdad. Entonces yo he escuchado muchos jóvenes que son ignorantes y por esa ignorancia están donde están. Por la falta de conocimiento están donde están. Entonces yo invito a los jóvenes de que se llenen de conocimiento, de que estudien
tú anhelas conocer la verdad, busca la verdad y la vas a encontrar, que es Jesucristo. Yo no tengo dudas sobre eso, porque yo hice mi tarea y yo dije, esto es. No solamente lo experimenté, sino que después de que estudié, yo dije, Cristo es la verdad, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Dios, sin Dios la vida no tiene sentido. Este mundo es más espiritual que físico. Entonces yo diría, la respuesta no está en un ser humano, no está en tu mente, no está en lo que tú sientes. La respuesta está en Dios. Entre más tú dependas de ti mismo, más bajo vas a ir. Más bajo vas a ir porque tú y yo no sabemos mejor de que hago lo que a mí me plazca, hago lo que me conviene. O sea, no sabemos, somos muy malos para hacer lo bueno. Necesitamos la ayuda de Dios. Entonces no dependas de ti mismo, deja de depender de otras personas, no dependas en ti mismo. Busca quién tú eres en Dios, busca la verdad de las cosas y la vas a encontrar. Yo creo que eso es lo primordial. O sea, ¿tienes preguntas sobre la vida? Que yo sé que todos los jóvenes tienen preguntas. Busca la respuesta. Y yo te aseguro que las respuestas que van a ser más lógicas, que te van a llenar, que te van a dar esperanza, van a ser todas las que tengan que ver con Jesucristo, de cómo vino y nos salvó y todas esas cosas. Entonces, busca la verdad. Tú busca, la palabra dice, busca y hallaréis. Tú busca la verdad, tú estás dispuesto, la vas a encontrar. Y al encontrarla, eso va a cambiar tu vida completamente. Y una cosa también es que los jóvenes, muchos como no tienen el conocimiento, creen que la vida se trata de divertirse, se trata de ir a fiestas, emborracharse, usar drogas, tener sexo. O sea, piensan que esa es la vida y la verdad es que no. El problema es que toman una decisión, se van por un camino, que el camino es de perdición. El resultado de esto es que al final es un camino de muerte, como dice la Biblia. Y el problema es, una vez que una persona muere sin aceptar a Jesús como su Salvador, lo que le toca vivir, allá es donde comienza la vida de verdad. Porque esta es una vida temporal, pero aquella es eterna. Y o es para vida eterna o es para muerte eterna. Y alguien escribió, la vida es corta y hay que disfrutarla. Pero otro respondió, el infierno es real y hay que evitarlo. Sí. Y muchos jóvenes no saben que existe un lugar de castigo eterno que se llama infierno. Está escrito en la palabra de Dios. El Señor habló de eso en Mateo capítulo 25. Y habla ahí específicamente a dónde van las personas. Y dice que ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano de ellos no muere. O sea, es un sufrimiento, es un tormento eterno, porque no hay peor cosa que morir sin Cristo. Porque las personas que mueren conociendo la verdad, que conocieron a Jesucristo y le entregaron su vida, en esas sí se hace verdad lo que escriben en la lápida, que descanse en paz. Ellas sí. Pero los que mueren sin Cristo, aunque les pongan que descanse en paz, es falso. No están descansando en paz, porque lo que hay es un tormento eterno, porque la Biblia habla de ese tormento, porque en el libro de Lucas, capítulo 21, creo que es, o 19, no recuerdo el capítulo, está escrito la historia del rico y Lázaro. El rico y Lázaro es una historia real que sucedió donde el rico estaba en lugares de tormento, sufriendo y deseando que alguien fuera a avisarle a sus hermanos que no vinieran a ese lugar de tormento, porque no quería que padecieran lo mismo que él estaba padeciendo, porque fue desobediente. No quiso conocer la palabra, aunque se la presentaron, y está todavía allí. Porque si la Biblia dice que estaba ahí, quiere decir que actualmente está allí todavía. Todavía sigue ahí parado, sí, en la tormenta. En el tormento. En el tormento, sufriendo. ¿Por qué? Wow. Por haber rechazado a Jesucristo, que es la verdad. Sí. Así que, bueno, este ha sido un programa muy provechoso. Creo que estamos llegando al final. Así que le damos gracias a Dios por haber estado con nosotros, Jesús David, y compartirnos algo de su vida, su niñez y su desarrollo como cristiano. Toca muchos instrumentos y creo que actualmente vas a comenzar a cantar en la iglesia, ¿no? Sí, ya. Si Dios quiere. Empezar, sí. Después de 2 años. Ya. Antes de terminar, algo que se me vino a la mente rápido es que también un consejo es que sé honesto contigo mismo. Sé real contigo mismo. Cuando tú encuentres la verdad, no decidas no creerla porque te va a afectar la vida.
porque muchos deciden también no creer. Porque cuando tú buscas, y esa es la cosa, muchos no saben del cielo y el infierno. Muchos creen que hay... Correcto. Y yo he tenido amigos que creen en el cielo y no en el infierno. Entonces yo digo, ahora tú estás... No es que tú creas, no creas que haya vida después de la muerte. Es que decides qué creer y qué no creer. Pero tú tienes que ser honesto contigo mismo y agarrar la verdad. Cuando tú encuentres la verdad, tú tienes que agarrarle y decir, esta es la verdad. Sea lo que sea. El cielo y el infierno son reales. Correcto. Y cuando tú entiendes eso y adquieres ese conocimiento, tu manera de pensar cambia. Y tú dices, esta vida es temporal. Tengo que pensar en la vida que viene, o sea, en lo que viene después de la muerte. Entonces, ser real contigo mismo, no te mientas, no evites la verdad, porque la verdad te hará libre. Bien, excelente. ¿Algunas Bueno, palabras si hay más? alguien que quiere que oremos por ellos o que nos manden un mensaje, por favor, mándenos un comentario abajo. Y hasta la próxima vez, entonces. Ok. Gracias Listo. a todos. ¿Vale?